Fuego, viento, silencio. Imagínalo, un hombre cansado, el sol pegando seco sobre la arena, el rumor de una historia que parece cerrarse de golpe, y en medio de ese paisaje, una pregunta que atraviesa generaciones. ¿Por qué Dios no permitió que Elías muriera? ¿Por qué lo apartó de la muerte y lo llevó en un carro y caballos de fuego, cuando tantos otros murieron y quedaron en la tierra? Esta no es simplemente una curiosidad histórica, es una pregunta que toca lo más profundo de nuestra fe. ¿Qué hace Dios con quienes ha purificado y preparado? ¿Por qué algunos parecen ser apartados de la muerte, no por privilegio, sino por un propósito que trasciende su propia vida? No fue un premio barato, no fue un capricho celestial para elevar a un favorito. Dios salvó a Elías de la muerte, porque su vida había sido un proceso pedagógico, un fuego que no consumió su llamado, sino que lo refinó para que su testimonio trascendiera su propio cuerpo. Elías no fue puesto aparte para alimentar el orgullo humano, fue preservado como señal y como puente, señal para su generación, y puente para la continuidad de la unción que debía pasar a Eliseo. Esto es lo que vamos a desentrañar, la razón teológica y pastoral detrás del hecho que vemos en 2 Reyes 2. ¿Y qué significa eso para ti hoy, si estás caminando por un desierto de agotamiento, pérdida o duda? Antes de seguir, si esta palabra toca tu corazón, deja en los comentarios: yo también esperaré el carro de fuego. No es una moda, es una confesión íntima de esperanza. Quédate conmigo hasta que veamos por qué lo que ocurrió con Elías no fue un escape del proceso, sino su culminación. El relato se despliega paso a paso, con un ritmo casi litúrgico. Gilgal, Betel, Jericó, Jordán. Cada lugar no es una simple geografía, es un mapa espiritual. Cada parada tiene su significado, y cada diálogo entre maestro y discípulo nos deja una enseñanza práctica sobre cómo Dios prepara a los suyos. Comencemos en Gilgal. Gilgal fue lugar de comienzos para Israel. Allí se celebró la primera circuncisión de los recién llegados a la tierra prometida. Allí se renovó la memoria de la liberación. Cuando Elías y Eliseo pasan por Gilgal, no es un retorno casual al pasado, es un recordatorio de que todo proceso espiritual tiene un punto de partida renovado. En la vida, Gilgal es donde aprendemos a dejar atrás lo que ya no nos sirve, los hábitos que nos amarran, las identidades viejas que no encajan con el propósito que Dios tiene. Es el lugar donde Dios nos circuncida el corazón para entrar a un nuevo capítulo. Elías, habiendo vivido ya grandes confrontaciones, el enfrentamiento en el Carmelo, el juicio sobre la casa de Acab, la amenaza de Jezabel, no entra a Gilgal como un salvador triunfante, sino como alguien cuyo ministerio ha pasado por fuego y que ahora camina hacia el cierre de un ciclo. De Gilgal a Betel. Betel, la casa de Dios, el lugar donde Jacob vio la escalera. En la senda entre Gilgal y Betel, el diálogo entre maestro y discípulo se vuelve más íntimo. Eliseo se niega a abandonar a Elías. «Te ruego que me dejes», dice. Y Elías responde con esa condición que resuena hasta hoy. «Si me ves cuando sea quitado de ti, te será como me has pedido». Hay en esas palabras una demanda para la fe. Ver no solo con los ojos físicos, sino con la mirada del corazón. Betel nos enseña a reconocer la presencia de Dios en la otra persona. Es el lugar donde aprendemos que la continuidad del ministerio no depende de la permanencia de una figura humana, sino de la fidelidad del que preserva la visión. Eliseo pide la porción doble de la unción, y Elías lo mira con esa mezcla de ternura y severidad que solo un hombre forjado por el desierto puede tener. Luego vienen Jericó y sus muros. Jericó es la ciudad de las murallas que cayeron por la fe de un pueblo paciente y constante. Caminar por Jericó es aprender que algunas batallas requieren marcha, obediencia repetida y una disposición a ver cómo Dios derriba lo que por años ha protegido una falsa seguridad. Para Elías, el paso por Jericó no es una simple visita geográfica,
Es un recordatorio de que el ministerio que ha quebrado ídolos y confrontado reyes también ha sido instrumento para derribar barreras espirituales, y que esa capacidad de derribar paredes debe permanecer en manos de quien reciba la herencia. Eliseo ha visto cómo el Dios de Elías actúa. Por eso su petición es audaz y al mismo tiempo llena de humildad. No pide la gloria por sí mismo, pide la herencia de una tarea que merece continuidad. Finalmente, el Jordán. El cruce del Jordán en la literatura bíblica es siempre límite y promesa. Separar atrás y romper hacia adelante. Allí Moisés pasó la vara. Allí Josué lideró el paso definitivo. Para Elías y Eliseo, el Jordán es el umbral donde se verifica quién ha estado verdaderamente atento. Elías, que una vez estuvo en una cueva y oyó el susurro de Dios, está ya al filo de una despedida que no es ruptura sino tránsito. El relato cuenta que al llegar al Jordán, Elías toma su manto, lo dobla y golpea el agua. Las aguas se dividen y ambos cruzan. Es un gesto que une la memoria de Moisés con la continuidad de la misión. La presencia de Dios se manifiesta en señales que confirman su soberanía sobre la historia. Detente un momento y piensa, ¿en qué Jordán estás hoy? ¿En qué límite que necesita ser cruzado? Muchos de nosotros vivimos en una tierra que nos recuerda viejas heridas y nuevas tareas. Gilgal, Betel, Jericó, Jordán. No son solo nombres antiguos. Son estaciones que describen la vida espiritual de alguien que es llamado a la continuidad. Hay quienes están en Gilgal, dejando atrás un pasado que les pesa. Otros están en Betel, reconociendo la presencia de Dios de una manera más íntima. Algunos en Jericó, ven cómo caen barreras que parecía imposible derribar. Y muchos están frente al Jordán, sabiendo que deben cruzar, pero temiendo que la fe no alcance para lo que viene. Hay algo que pocos notan. En cada paso del viaje hay un ritmo de desprendimiento. Elías no está siendo premiado con un final glorioso para alimentar mitos. Está siendo guiado por un Dios que completa formas en el tiempo perfecto. La salvación de Elías de la muerte no apunta primero a su confort personal, sino a la perpetuidad de la misión. Piensa en el fuego que acompañará más adelante la escena. Fuego que purifica, sí, pero también fuego que transporta. En Salmo 104:4 vemos una imagen que ayuda a entenderlo. Él hace sus ángeles espíritu, sus ministros llama de fuego. Aquí lo que se sugiere no es sencillamente una presencia aterradora, sino un ministerio que purifica, y que cuando llega el momento cambia de función y se convierte en vehículo de transición. Pero volvamos al camino. A lo largo de la travesía, Eliseo insiste. No es curiosidad morbosa, es decisión. Él sabe que recibir el manto significa aceptar la responsabilidad de continuar la obra. Pide la doble porción. No se trata de ambición vana, sino de ansia por la continuidad de la unción, que la capacidad de actuar en poder no termine con Elías. Y Elías, que podría haber cerrado la puerta a cualquier reclamo humano, pone una condición que revela el corazón del asunto. Si me ves cuando me sea quitado, te será como pides. Es una prueba de presencia. Solo quien permanece atento, quien mira con ojos que no se desvían, puede tomar aquello que viene. Aquí viene una aplicación pastoral directa. La condición para recibir más no es un ritual ni una fórmula mágica, es la presencia sostenida. No basta desear la porción doble desde la distancia, no basta leer libros o participar de eventos. La porción doble exige que tus ojos estén abiertos en el momento en que Dios actúa. En tu vida puede que la promesa no llegue como espectáculo, sino en un gesto sencillo, una palabra que cae, un manto que se deja caer al suelo, una tarea que te es confiada porque estuviste allí cuando otros se fueron. No confundamos eso con mérito personal. Elías no salva por méritos, y Eliseo no obtiene la porción por obras. Todo es gracia, pero la gracia requiere una respuesta humana, permanecer, acompañar, aprender en las zonas ocultas del corazón. Aquí hay una advertencia pastoral contra la espiritualidad de escapar. Huir de la prueba no anula el llamado. Elías mismo supo del agotamiento, de la noche oscura del alma. Se refugió en una cueva en Horeb, clamando casi en silencio, y Dios lo encontró no en el clamor que buscaba espectacularidad, sino en el susurro. El paso por la cueva no lo dejó fuera del plan, lo formó para el momento final. Y aquí una verdad difícil pero liberadora. La presencia de Dios en tu proceso no siempre será un gran milagro que todo el mundo pueda señalar.
A veces, como en la experiencia de Elías, la formación ocurre en la intimidad, lejos de ovaciones y títulos. La cumbre del Carmelo fue pública, la cueva de Horeb fue secreta. El ministerio visible necesita la formación invisible. Si hoy estás en la cueva, no te desanimes. Dios está allí preparando algo que quizá no puedas entender en el instante. La salvación de Elías de la muerte fue, en parte, reconocimiento de que ese hombre había pasado por la forja y estaba listo para ser instrumento de transición. Al mismo tiempo, no podemos convertir a Elías en modelo universal de escapatoria. Las travesías de cada persona son distintas. No todo creyente será arrebatado como Elías, ni esa fue la intención de la narrativa. Lo que sí es cierto y claro es que Dios puede, en su soberanía, elegir maneras de preservar, señalar y garantizar continuidad para su obra. Esa elección nunca debe ser vista como privilegio humano, sino como un diseño divino para la fidelidad al plan redentor. Mientras avanzamos por este relato, percibimos otra tensión, lo espectacular versus lo íntimo. El viento, el terremoto, el fuego y luego el susurro. La combinación nos obliga a repensar dónde reside la revelación de Dios. En la vida de Elías, Dios se manifestó de maneras tremendas y de manera susurrante. Para nosotros, la lección es clara. Sostén la esperanza tanto en la montaña como en la cueva. No descartes lo pequeño. Muchas veces Dios actúa en lo diminuto para preparar lo grandioso. Ahora, detengámonos en la figura del manto, aunque todavía no hemos llegado al momento en que cae al suelo. El manto es más que prenda. Es símbolo de identidad, de autoridad, de unción. Cuando el profeta cubre o descubre su rostro, cuando deja o toma su manto, está comunicando que la responsabilidad ministerial no es una posesión estática. Se puede pasar. En Israel, el que llevaba el manto cargaba el signo de la misión. Eliseo pediría esa herencia porque entendía que la obra de Dios debía continuar. Si bien la narrativa todavía no ha revelado la caída del manto en este punto del viaje, ya palpita la posibilidad de transferencia, una autoridad que no se aferra a la perpetuidad de un nombre, sino que busca perpetuarse en quien esté dispuesta a recibirla. Hay una dimensión escatológica también en esta escena. Los escritores del Nuevo Testamento ven en el momento de Elías sombras de lo que habrá de ocurrir en la consumación. 1 Tesalonicenses 4 y 1 Corintios 15 hablan de un misterio, la transformación de los cuerpos y el encuentro con el Señor. Elías, en cierta medida, suministra una imagen anticipada de una salida triunfal de este mundo. Pero cuidado, esto no convierte la historia en una fórmula para decir quién será o no arrebatado. Es tipología, no tabla de reglas. El propósito es que la escena de Elías nos deje con una esperanza viva, que la muerte no tiene la última palabra, que Dios, en su libertad, puede intervenir y llevar a término un plan que trasciende la comprensión humana. A lo largo del camino, la realidad humana se mantiene presente. La fatiga, la soledad, la tentación de creer que hemos fallado. Elías lo supo. Cuando Jezabel lo amenazó, su huida fue real y dolorosa. No es raro que personas llamadas por Dios, tras grandes batallas, sientan el abatimiento. La pastoral de esta narración nos exige tratar eso con ternura. No culpabilizar al que cae, sino tender la mano y decirle, ven, aquí se termina uno de tus capítulos, pero no se anula tu llamado. El silencio de Dios, que a veces pesa como abandono, no siempre es ausencia. A menudo es escuela. Y Dios, fiel, acompaña en la cueva, en el silencio, en el susurro que vuelve a encender la vocación. Mientras Elías y Eliseo se acercan al Jordán, la atmósfera se espesa. El discípulo ha declarado su intención, la porción doble ha sido pedida, la condición ha sido planteada. Se respira expectación. En la mente del oyente moderno surge la pregunta inevitable: ¿cómo voy a estar listo para lo que viene? La respuesta no está en fórmulas, está en permanecer. Está en disponerse a ser formado en lo oculto y actuar con fidelidad en lo público. Está en entender que la porción que anhelas implica responsabilidad, la responsabilidad de continuar la obra, no de eclipsar al que marchó. Un último punto antes de avanzar: la transparencia emocional. Elías no era un héroe invulnerable, era un hombre con miedo, con cansancio, con desesperanza. La narrativa no oculta su debilidad, la muestra para que comprendamos que la intervención divina no es premio al que nunca falla,
sino reconocimiento del que, a pesar de su fragilidad, permanece en el trazo del llamado. Esto libera a quienes hoy se sienten indignos o agotados. No eres excluido del plan por tus caídas. A veces, precisamente por ellas, Dios te está formando para un papel mayor en su historia. Y ahora, mientras los dos profetas se encuentran junto a las aguas del Jordán, con el manto doblado en las manos de Elías y la expectativa latiendo fuerte en Eliseo, todo el aire parece comprimido. El paisaje hace silencio. Viento y arena guardan la respiración. Allí, en la orilla, se decide algo que no es solo personal. Se decide la continuidad de una unción, la transferencia de una misión, la forma en que Dios preserva su obra en medio de la historia humana. El relato que hasta aquí se ha movido entre memoria, formación y prueba va a entrar en un punto de máxima tensión. Quédate atento. Lo que sigue no es espectáculo para la vanidad, es una escena cuyo significado abre una puerta para nosotros hoy. Una puerta que exige ojos abiertos, corazón dispuesto y manos para recibir. Pero antes de entrar en esa escena, hay una pregunta que debo dejar clavada en tu alma. ¿Estás dispuesto a permanecer hasta ver lo que Dios hará? ¿Estás dispuesto a ser el Eliseo que no se marcha, que no regatea su fidelidad, aunque la esperanza parezca lejana? En los próximos momentos veremos la manifestación que sacude cielo y tierra. Veremos símbolos que terminan por decirnos por qué Dios preservó a Elías de la muerte. Pero lo que ya comenzó contigo es la invitación a permanecer, como Eliseo, y a pedir con humildad la porción que Dios quiera dar, no por orgullo, sino por la responsabilidad de continuar aquello que Él inició. En la orilla del Jordán, el manto listo, las aguas esperando, hay un silencio que pesa como promesa. Elías mira a Eliseo, Eliseo mira al manto, y el corazón del lector se acelera. Toda la tensión del viaje, las cimas y las cuevas, el fuego y el susurro, converge en ese instante. No es un cierre, es un tránsito. Y ahí, en esa frontera, Dios prepara su siguiente acto. Elías dobla el manto con manos que ya conocen el peso de años de lucha. El tejido guarda olor a aceite, a polvo de camino, a noches de oración. Lo sostiene como quien guarda una reliquia y lo golpea contra el Jordán. El agua obedece la palabra profética. Las orillas se abren, el lecho queda al descubierto y ambos cruzan en silencio, con la arena huérfana bajo los pies. La escena repite ecos antiguos. Moisés, Josué. Y sin embargo, cada gesto en ese borde es único. La expectativa se espesa. La respiración del discípulo está contenida, como si pudiera romper la continuidad de la historia. Y entonces acontece. El cielo se parte en una forma que no es meramente figurativa. Aparece un carro de fuego, caballos de fuego, y una ráfaga que no es viento común, sino algo imprimido con la huella de lo divino. Un torbellino lo separa. Las escrituras dicen que Elías fue alzado al cielo. Eliseo, que ha visto, cae en lamento y recoge el manto que queda en la orilla. Ese manto, que antes fue presa de manos que lo ordenaban y lo entregaban, ahora yace en el suelo como evidencia palpable. La unción puede transferirse. La misión continúa. El manto caído no es la vanidad del objeto, es la confirmación de que el ministerio es providencia, no preservación de nombre. ¿Por qué Dios no permitió que Elías muriese como tantos otros? Porque su vida había servido de puente entre eras, y porque su testimonio necesitó trascender su cuerpo para convertirse en señal. Fue salvado no para evitar la escuela del sufrimiento, sino para culminarla. Su fuego fue refinamiento, y su ascenso fue sello de que el plan de Dios para Israel y para su obra no termina con el agotamiento humano. Fue preservado como un acto pedagógico de Dios, una lección visible de que la muerte no tiene la última palabra, que la historia divina puede, en libertad soberana, intervenir y transformar final en tránsito, derrota aparente en continuidad. Pero no nos quedemos en el asombro dramático. Hay detalles que explican la teología detrás del gesto. Primero, el fuego. En la Escritura, el fuego purifica y consume lo impuro, pero también acompaña, guía y protege.
En Salmo 104:4, se dice que Dios hace a sus ángeles espíritu y a sus servidores llama de fuego. Esto ayuda a entender el doble papel del fuego en la vida de Elías, como horno que refinó su carácter y como vehículo que lo trasladó más allá de la muerte. El fuego no fue un premio que lo elevó por encima de otros, fue la consumación de un proceso en el que la obra de Dios se aseguró de que su mensajero saliera transformado, listo para dejar una estela que otro recogería. Segundo, el manto. Más allá de la vestimenta, el manto simboliza identidad y autoridad. En la cultura profética, portar un manto era llevar la evidencia de una misión, de un llamado. Cuando Eliseo recibe el manto que cae, no está recibiendo un talismán mágico, está recibiendo la responsabilidad de continuar lo que Elías comenzó. En términos prácticos, el manto indica que la unción pertenece a la comunidad del pueblo de Dios, no solo a una persona aislada. Dios rescata la continuidad del propósito. Tercero, la condición de la doble porción. Eliseo pide porción doble, expresión que alude a la herencia del primogénito. La condición que Elías impone, si me ves cuando sea quitado de ti, habla de una lógica espiritual. La recompensa no se funda en simple deseo o en la distancia fría del ánimo, se funda en la presencia. Es preciso estar ahí. Estar significa muchas cosas: perseverancia en el oficio, fidelidad en lo oculto, ojos que no se desvían cuando la gloria parece irse, y una disposición a recibir lo que Dios decida dar. La ver de la narrativa no es solo ocular, es la forma madura de ver que incorpora paciencia, discernimiento y una fe que no huye cuando la vida duele. El testimonio de Eliseo es, por tanto, ejemplar en 3 niveles. Él acompañó, pidió y estuvo presente. Su insistencia no fue ambición vacía, sino deseo de responsabilidad. Eso cambia la manera en que interpretamos la porción doble, no como algo a acumular, sino como algo a asumir. Recibir más implica más carga, más rendición y, sobre todo, más fidelidad para continuar la obra. Aquí conviene detenerse y mirar al lector que hoy vive en la orilla de su propio Jordán. Tal vez estás cansado, quizá estás frente a una decisión que te pide cruzar a una nueva promesa. Tal vez tu manto no será un objeto que otros puedan tocar, sino la misión que se te ha confiado: cuidar a una familia, iniciar un ministerio, levantar una comunidad. Para alcanzarlo, no suficientes las palabras inspiradas por Internet, se exige presencia sostenida, la clase de acompañamiento que se forja en los días monótonos, en la oración no espectacular, en la obediencia pequeña que nadie nota. No podemos entender la preservación de Elías sin considerar la dimensión de formación en lo oculto. Recordemos que antes de la cumbre gloriosa hubo una cueva en Horeb. Allí, después de la victoria en el Carmelo y del temor provocado por Jezabel, Elías escuchó al susurro, no a la tormenta, una de Crónicas 19. Fue en la soledad donde Dios rebasó el llanto humano con un llamado renovado. Si hoy te sientes como Elías en la cueva, abatido, abatible, preguntándote si tu servicio ha terminado, escucha. La cueva no es la negación de la cumbre. La cueva puede ser la forja que hace posible la cumbre. Dios a menudo prepara lo extraordinario en lo ordinario. Al mismo tiempo, debemos tratar con ternura la realidad del desánimo. No minimizo el peso del agotamiento, lo aclamo con compasión. Elías cayó en desesperación porque era humano. Su reacción no deslegitima su llamado, lo humaniza. Para quienes hoy enfrentan depresión, ansiedad o fatiga profunda, estas páginas no son lugar de juicio, sino de hospitalidad. Busca ayuda profesional cuando la necesitas. No confundas la fe con la negación del cuidado médico o psicológico. La historia de Elías nos enseña que Dios no está en la crudeza del abandono, sino a menudo en la mano que te sostiene, en el alimento que llega por un ángel, en la palabra amiga que te recuerda tu vocación. Volvamos al simbolismo del carro y al significado teológico del arrebatamiento. Los escritores del Nuevo Testamento usan la imagen de cuerpos transformados para hablar de la consumación. Seremos transformados. 1 Corintios 15, 51-52. Los muertos en Cristo resucitarán, y los que vivamos seremos arrebatados. 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. La experiencia de Elías no es un manual de instrucciones para determinar quién vivirá un evento semejante. Es una tipología que ilumina la esperanza última. La muerte queda sometida a Dios, y la transición puede implicar gloria.
Malaquías 4:5 anuncia la venida de Elías antes del día grande. Los evangelios ven en la figura de Elías una sombra que apunta a lo que vendrá. Pero atención, tipología no significa identidad exacta. Ser tipológico es señalar una semejanza que enseña, no una regla que encasilla. Es tentador, en épocas de incertidumbre, convertir historias como la de Elías en garantías. Si yo oro esto, se me dará aquello. Si sigo estos pasos, seré preservado. El guión bíblico no funciona así. La vida de fe no es una cadena de recetas, es una relación con un Dios que actúa en libertad. La pregunta, ¿por qué Dios salvó a Elías de la muerte? No busca un método, busca significado. La respuesta es que la salvación de Elías tuvo un propósito: perpetuar la unción y mostrar que la historia de Dios no concluye en el agotamiento humano. Para nosotros eso significa esperanza, no fórmulas. Ahora exploremos la dimensión práctica de las 4 estaciones, Gilgal, Betel, Jericó, Jordán, en la vida cotidiana de creyentes de hoy. Estas no son meras metáforas académicas, son mapas de experiencia espiritual. Gilgal, dejar atrás lo que impide el avance. En la vida actual, Gilgal puede ser ese día en que decides cortar con hábitos que te mantienen en pantallas, con relaciones que consumen, con actitudes que te estancan. Gilgal exige arrepentimiento claro y acciones concretas. Si hay prácticas que te atan, adicciones, patrones de autocompasión, engaños internos, trata con ellas con la ayuda de una comunidad y de medidas prácticas, confesión, rendición y planes de recuperación. No es una cuestión de mérito, es de coherencia con quien te llama. Betel. Identificar la presencia. Betel es aprender a ver a Dios en el otro, en la oración que sostiene, en la familia que sostiene a la vida. Betel te invita a cultivar la intimidad, lecturas espirituales constantes, silencio, liturgia diaria que no sea folclórica, sino formativa. En Betel se cultiva la capacidad de reconocer la presencia de Dios en signos pequeños, una palabra que consuela, un gesto que impulsa. Si estás en Betel, pide a Dios ojos para percibir su compañía en lo cotidiano. Jericó. Derribar muros. No todas las batallas se ganan con estrategia nueva, muchas se ganan con perseverancia diaria. Jericó te recuerda que a veces lo que obstaculiza tu avance no es un enemigo visible, sino una pared de hábitos y traumas que han permanecido por años. Para derribar muros se necesita disciplina, comunidad y obediencia en marchas repetidas. Tal vez tu Jericó requiere de ayuno, de confrontación fraterna, de testimonios que denuncien la mentira que te habita. No subestimes la fuerza de la oración persistente y la acción constante. Jordán. Cruzar el umbral. El Jordán es el momento decisivo. Puede ser una invitación a lanzar un proyecto, a decir sí a un llamado que te desborda, a entregar lo que te doliera perder. Para cruzar necesitas coraje y fe, pero también necesitas equipamiento práctico, formación, consejo sabio, respaldo afectivo. No cruces en solitario si tu cruce exige comunidad. Eliseo no cruzó solo, caminó con su maestro hasta la orilla. Busca mentores. Y más importante, sé mentor en la medida que Dios te lo permita. Ahora, ¿qué significa ver en condiciones prácticas? Ver implica 3 disciplinas: atención espiritual, memoria de las obras de Dios y resistencia en la adversidad. Atención espiritual es cultivar la capacidad de discernir la voz de Dios en medio del ruido de la vida. Esto se ejerce en el hábito de la oración y la lectura bíblica. La memoria de las obras de Dios te protege de la amnesia espiritual. Recuerda lo que Dios ha hecho antes para sostener tu fe ahora. La resistencia implica soportar aquello que desgasta, sin caer en la desolación. Si caes, levántate con ayuda. La vista de Eliseo fue en suma una vista entrenada por la fidelidad. Llegamos así a una palabra sobre mentorazgo y traspaso de liderazgo. Elías y Eliseo ofrecen un modelo que hoy es urgente. Un líder no se aferra a su cargo como una posesión, sino que trabaja para que otros le sucedan. En muchas iglesias y comunidades hay temor a la sucesión. Se ve el brillo del liderazgo como patrimonio privado. La escena del manto nos enseña lo contrario. La verdadera grandeza de un líder es su capacidad de formar y dejar herederos. Si tú eres líder, preocúpate por quien recogerá tu manto. Si eres seguidor, no te avergüences de pedir la porción doble en humildad. Pregunta, aprende, permanece atento. También debemos hablar con delicadeza sobre la escatología. La figura de Elías alimenta la esperanza escatológica.
que hay un día en que la historia será consumada, cuando la muerte sea vencida. Paulinas imágenes en 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4 no prometen espectáculo para la curiosidad humana, sino consuelo para los que lloran y esperanza para los que esperan. La promesa es seguridad de que Dios dirige la historia hacia una plenitud. Lee estos textos no con ojos de especulación, sino con ojos de paz. La escatología sana la prisa, porque nos recuerda que nuestra urgencia no es la medida del tempo divino. Un punto crucial que debemos hacer claro: no todos serán arrebatados como Elías. El relato es único y al mismo tiempo indicativo. No convierte a la experiencia de Elías en un estándar obligatorio para la experiencia cristiana. De hecho, la Escritura registra muchos que murieron en fe, y su fidelidad es tan valiosa como la de Elías. La teología sana equilibra la esperanza de encuentro con el Señor y el mandato de fidelidad en la vida cotidiana, sin convertir la promesa en una especie de lotería espiritual. Avancemos ahora hacia la dimensión pastoral de la resiliencia. ¿Cómo transitar el fuego sin ser consumidos por él? 3 prácticas concretas pueden ayudarte. 1. Comunidad responsable. El fuego purifica mejor con apoyo. No avances solo. Busca personas que puedan pedirte cuentas y acompañarte en la fragilidad. Eliseo no era un fanático solitario, era un compañero en el ministerio. 2. Rituales de memoria. Mantén prácticas regulares que te recuerden quién eres en Cristo. La lectio divina, la celebración del pan y del vino, testimonios recurrentes. La memoria mantendrá tu fe firme cuando la tentación sea reducir tu identidad a resultados. 3. Atención profesional. Reconoce los límites de la espiritualidad cuando la salud mental está en juego. Consulta a profesionales cuando el agotamiento excede la capacidad de autocuidado. Pedir ayuda no invalida la fe, la fortalece. Ahora permíteme ofrecer ejemplos concretos, rostros que no son bíblicos, pero que ilustran cómo las estaciones pueden jugar en una vida actual. María dejó una adicción a la bebida. Su Gilgal fue un hospital de día, donde rompió con los patrones que le imponían culpa. Hasta hoy, su alegato de fe es humilde. Eso no fue un mérito mío, fue la mano de Dios y la comunidad que me sostuvo. En Betel comenzó a sentir la paz que le era negada. En Jericó tuvo que repetir pasos de obediencia para romper la resistencia de sus viejos hábitos, y su Jordán fue el día en que aceptó ser voluntaria en un centro de rehabilitación, devolviendo la gracia que la sostuvo. Carlos, pastor de una iglesia pequeña, vivió su Carmelo público cuando organizó un evento profético que conmovió a muchos. Pero su cueva vino después, amenazas de abandono de parte de miembros, críticas públicas que lo dejaron sin aliento. Fue en la cueva donde escuchó el susurro y donde decidió formar a un equipo de líderes. Su manto no fue un objeto, fue la mentoría que ofreció a otros. Hoy su iglesia tiene una segunda generación de pastores jóvenes que no solo copian su estilo, sino que han aprendido la humildad del servicio. Lucía trabaja en sanidad mental. Experimentó Jericó al enfrentarse a una ola de burocracia que impedía su proyecto terapéutico. No retrocedió. Con perseverancia y alianzas, logró abrir espacios donde el estigma fue derribado por la constancia. Su Jordán no fue un acto individual, fue la decisión de formar una red de apoyo que hoy sostiene a muchas familias. Estas historias muestran la lógica. No se trata de escapar del dolor, sino de atravesarlo con sabiduría. La salvación de Elías nos enseña que el dolor puede ser la forja de la misión. Pero también nos recuerda que la supervivencia espiritual no es una proeza aislada, es obra de un Dios que forma, preserva y encarga. Hay una paradoja que debemos abrazar. La grandeza de Dios se muestra tanto en lo espectacular como en lo íntimo. El viento, el terremoto y el fuego son impresionantes. El susurro es íntimo. No desestimes ninguno de los dos. A veces buscamos milagros grandes para confirmar nuestra fe. Otras veces Dios habla con voz baja y nos pide permanecer fieles. En ambas formas está su gracia. Con todo lo dicho, volvamos a la pregunta inicial con la fidelidad que exige la teología. ¿Por qué Dios salvó a Elías de la muerte? La respuesta, sintetizada, es doble. Primero, para sellar que la historia de Dios trasciende la limitación humana.
Segundo, para servir de puente en la transferencia de la unción, de modo que la obra continuara en Eliseo y más allá. Fue un acto pedagógico. Dios enseña con los hechos, y la escena del manto y del carro explica cómo Él preserva el propósito, no la vanidad humana. Y ahora, ¿qué hago yo con esto? ¿Cuál es mi respuesta práctica? 3 decisiones te invito a tomar hoy. Decisión 1. Permanece. No salgas de la presencia de los que te pueden formar. No huyas de la cueva por vergüenza. El discípulo fiel aprende a esperar hasta que la voz venga. Decisión 2. Forma e invierte. Si tienes un manto, cuida a quien pueda recogerlo. Si aún no lo tienes, aprende de los que lo llevan. La comunidad se perpetúa si cada generación forma a la siguiente. Decisión 3. Abraza la esperanza sin reemplazar la acción. Espera la intervención de Dios mientras actúas con prudencia y amor. No combines pasividad y conjeturas espirituales. Combina oración, sabiduría y perseverancia. Antes de cerrar, quiero tocar la dimensión escatológica con aún más ternura. Cuando Pablo habla de en un abrir y cerrar de ojos, 1 de Corintios 15, y cuando escribe a los tesalonicenses sobre un encuentro con el Señor, 1 de Tesalonicenses 4, no está proponiendo especulaciones que deban sostenernos en miedo o frenesí. Está ofreciendo consuelo y ánimo para vivir bien hoy, con la certeza de que la injusticia y el sufrimiento no prevalecerán. La escena de Elías debe aumentar nuestra esperanza, no nuestra ansiedad. Mira la historia como quien mira una constelación. Cada estrella ilumina una faceta del misterio, ninguna lo agota. Llegamos al clímax pastoral, la llamada a aceptar el fuego como proceso de purificación y no como castigo. Esto no trivializa el dolor, pero lo reconfigura. Si hoy te sientes como Elías antes de ser llevado, agotado, temeroso, necesitado, no te avergüences. Vuelve a las estaciones. Deja lo que te pesa en Gilgal. Recuerda la presencia en Betel. Persevera en derribar lo que te bloquea en Jericó. Y cruza tu Jordán con manos dispuestas. Pide por la gracia de permanecer. Pide por ojos abiertos. Pide por corazones que no se distraigan en la hora decisiva. Ahora, en este punto final, quiero proponerte algo concreto. Si esta palabra te ha tocado, escribe en los comentarios «Yo me quedo para ver» y comparte brevemente en qué estación estás. Tu testimonio puede sostener a otros. La comunidad se alimenta de historias reales. Y si este mensaje te ha sido útil, suscríbete para recibir más enseñanzas que combinan exégesis y pastoral. Cierro con una oración breve, honesta y desde el corazón. Señor, Padre misericordioso, te damos gracias por la vida de quienes han sido tu puente. Te pedimos gracia para permanecer en la presencia cuando el miedo nos quiera expulsar. Te pedimos ojos para ver cuando tu acción llegue. Te pedimos humildad para recibir la herencia no como mayordomía de orgullo, sino como responsabilidad de servicio. Sostén a los abatidos, restaura a los cansados, guía a quienes cruzan su Jordán hoy. No prometemos entender todos tus caminos, pero confiamos en tu fidelidad. Danos la fortaleza para ser Eliseos en nuestra generación, fieles, acompañantes, dispuestos a tomar el manto y continuar la obra. En tus manos ponemos nuestro vivir y nuestro morir, sabiendo que tu propósito supera toda limitación humana. Amén. Si esta palabra te ha dejado esperanza o preguntas, compártelo en los comentarios y dinos en qué estación estás. Tu vida puede ser la voz que anime a otro a permanecer. Suscríbete para más enseñanzas que buscan explicar las Escrituras con corazón pastoral y mente fiel.